Nunca habíamos tenido tanta información sobre la crianza y al mismo tiempo nunca nos habíamos sentido tan inseguros de si lo estamos haciendo bien. Como si de repente tanta información, tantas teorías nos hacen creer la idea de que hay una fórmula mágica o de que siguiendo determinados pasos es la garantía o la fórmula perfecta para que nuestros hijos no tengan ningún inconveniente o ningún reto o problema. Cuando eso simplemente no es posible, porque para criar no hay un camino mágico, no hay una fórmula secreta, sino que se trata de poder conectar, estar presente y poder identificar aquellas teorías o información que realmente podemos aplicar versus aquellas que definitivamente no nos funcionan. Bienvenidos a No es Terapia, un espacio donde buscamos psicoeducar en torno a los retos que tenemos hoy en la crianza de los padres millennial y sobre todo poder conectar con el hecho de que no se trata de hacerlo perfecto, sino se trata de hacerlo bien. Y bien quiere decir hacerlo desde el corazón y desde la intención. Para este episodio me acompaña una persona muy especial. Hoy no vamos a entrar en modo necesariamente psicología, aunque obviamente siempre está el factor psicología porque, ¿verdad? Ese es mi trabajo, eso es lo que yo veo en mi día a día. Pero hoy nos acompaña una madre, una amiga, Irene Puello, bienvenida. Hola, yo soy Irene, la mejor amiga de María Luisa. Una amistad de, ¿verdad? De más de 15 años, o sea que sí, definitivamente, sí, pero ¿verdad? sin sacar cuenta. No tenemos que sacar cuenta, más de 15 años, ahí lo podemos dejar. Y un disclaimer, ¿verdad? Para empezar, Irene y yo nos juntamos a hablar del clima y terminamos hablando de los astronautas, de la política y de tal y de todo. Entonces es muy probable que en algunos momentos dejemos de hablar de crianza. Sí, no podemos ir por la tangente. O sigamos en crianza, pero nos digamos del tema inicial y no pasa nada porque lo lindo de este espacio es específicamente eso, que sea un espacio orgánico. Y es muy probable que terminado este espacio nos mandemos mensajes diciendo se nos quedó este tema. Obviamente. Yo cuento con ese voice note al terminar. Y nada, y sobre todo si ven que en el día de hoy es un poquito más interactivo de lo habitual, ¿verdad? Pues ya saben, es una amiga de mucho tiempo y puedo perder un poquito el personaje. Exacto. Pero bueno, Irene, tú conoces muy bien el espacio. Y vamos a empezar con un chiste. Hoy no se me va a olvidar porque en algunos episodios a veces me olvida y lo tengo que decir al final. Pero espérate, antes de entrar al chiste... Me estoy preparando para el chiste. No, porque te estaba presentando a ti, no terminé la presentación. Ah, claro. Irene, que es abogada, que es esposa, que es hija, que es madre, obviamente. Madre de 2 pequeños hermosos, maravillosos. Una de ellas, mi ahijada querida. Sí. Y es madre desde hace 6 años. Yo soy mamá desde hace 6 años. Exacto. Sí. Entonces, nada, hoy nos acompaña en su versión de madre y vamos a estar conversando muy bonito sobre las expectativas, pero también como cuando esa teoría no se ve en la práctica como habíamos pensado, ¿qué pasa ahí? Y antes de entrar en todo de lleno en nuestros temas, vamos a hacer el primer chiste. Qué miedo. Este episodio lo estamos grabando en medio del mundial, entonces traje un chiste pero yo hubiera venido con mi camiseta. Yo no sabía cuándo esto salía. Pero no sé cuándo sale realmente. Pero yo volveré con mi camiseta de 4 estrellas. Ok. Tengo un miedo terrible. ¿Cuánto tarda el hijo de Messi en nacer? Mes y medio. Mes y medio. Lo mejor de todo esto es que el equipo de este lugar se le ríe. Ya él sabe. Y este es o sea, cada vez va mejorando. Él lo sabe. Él lo sabe. Y mira cómo traje hasta en temporada. Sí, o sea, además. Entonces, el siguiente chiste, para el siguiente chiste. ¿Hay más de uno? Sí, este es el segundo ya. Aquí terminamos. Porque yo traje uno. Hoy después te toca a ti, entonces déjame hacerte este. Yo voy a decir una cosa y tú tienes que preguntarme por qué, para que no me dañe el chiste. Claro. Bien. Me compré un reloj y no me lo puedo poner. ¿Por qué? Porque es de pared. Oye, ay, mi madre. Yo me sorprendo cómo me sigo superando a mí misma. Adelante con tu chiste. Bueno, yo también traje un chiste oportuno, claro, acorde al tema. Y es que yo, desde que soy mamá, tengo el control de todo en mi vida. Ajá. ¿Y cómo? Ese es el chiste. Ah. ¿Vieron? Gracias. Aquí, compañero, ¿viste? Puede ser peor. Tuvo muy bueno. Pudo ser peor. Pero eso es... Lo que pasa es como irónico, como sarcástico, ¿no? Y es como un comentario... Y ese es el sentido del humor que hay que tener a este trabajo a tiempo completo en el que te contratan
haciéndote creer que había tiempo. Ajá. Y no. O que había control. O que tú sabías siempre lo que tenías que hacer. O que había control. Y tú sabes que cuando tú me invitaste a tu tan visto y escuchado podcast y me comentaste el tema, yo me di cuenta de que lo único que no está en los libros, y he tratado de leer, de investigar, de prepararme, porque la verdad es que yo tengo una intención muy válida de que yo quiero ser una buena mamá. Claro. Y yo creo que cuando tú quieres ser bueno en algo, bueno, lamentablemente tienes que esforzarte. Totalmente. Y esforzándome, investigando, nadie me preparó para la incertidumbre. Y yo creo que desde que me estrené como mamá, o sea, desde que yo vi la prueba positiva de mi primer hijo, que como tú decías al principio tiene 6 años, me acompañó la incertidumbre. Y la seguridad de que nada era seguro. Uh-huh. O sea, y eso no está ni en libros de crianza, ni en libros de autoayuda, ni en podcasts sobre maternidad. No lo está. Porque lo que te entregan es un niño distinto al que te imaginaste, uh-huh. Al que anhelas construir, porque los niños son un proceso en construcción, y además diferente a ti. Totalmente. Y a todo eso tú le sumas el contexto en el que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, ahora que tú lo decías, yo hago como que mucha intención en que, además, yo soy mamá hace 6 años. Mi primer hijo nació en el 2020, uh-huh. Plena pandemia. Uh-huh. Y ahora miramos atrás y parece surreal todo lo que vivimos durante la pandemia. Pero pasó. Sí. Entonces, yo creo que los padres millennials que atravesamos una pandemia, los que ya eran padres cuando hubo pandemia, uh-huh. o los que han sido padres después, además cargamos con un miedo de que hay una sensación de que lo que está en tu casa tiene que ser perfecto, porque ¿y si volvemos para la casa? Claro. No, pero yo quiero creer que esos padres se ganaron ya de antemano un pedacito de cielo, porque yo no tenía hijos en pandemia, y luego de que los tuve, o sea, de verdad, yo me imagino el gran reto que debió de ser en ese momento, pues, tener a los niños en casa y vivir toda incertidumbre. Me gusta mucho cuando mencionaste, cuando empezaste a hablar, de que para esto nos tenemos que preparar. Hay que prepararse. Y que supone un esfuerzo importante, porque a veces podemos romantizar o idealizar que como yo soy madre y el niño nace dentro de mí, yo voy a tener todas las respuestas en automático, uh-huh. y que todo va a fluir y que todo va a salir. Y realmente no. Pero ahí también entra, es como una línea delgada entre prepararme, leer, educarme y todo, buscar ayuda, uh-huh. cuando tenga que buscarla, porque un contenido, siempre lo digo, un contenido no sustituye el apoyo profesional que claro. podamos llegar a necesitar, porque esto no es terapia, aunque hablamos de temas de salud mental. Uh-huh. Hay una línea entre eso, poder informarme, poder buscar ayuda y tal, pero también no dejar de conectar con mi instinto como madre, con esa parte, digamos, por decirlo de una forma sencilla, básica, que me lo va a dar mi rol y mi título de madre. Sí. Que ahí hay cosas, y yo siempre se lo digo a los padres que me permiten acompañarlos, hay cosas que el libro no te va a decir, que yo como profesional no soy la que te lo voy a decir, sino que juntos lo vamos a identificar. Porque a veces nos pasa que entre tanta información, que entre tanta velocidad... Que es demasiada y que hay que parar. Tenemos que parar, tenemos que controlar lo que consumimos. Se nos va de vista lo básico, el instinto y la conexión que yo debo de tener con mi hijo. Que a veces, que a veces no está porque estamos muy ocupados haciendo muchas cosas y sin querer no podemos llegar a desconectar. Y de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Tú sabes que yo recuerdo siempre, y es una anécdota que he hecho con otras amigas, creo que una vez lo hablé contigo, de alguien que conozco, que su hijo tuvo una enfermedad pulmonar, y ella recorrió muchos neumólogos, muchos alergistas, y ella insistía en que el niño tenía una afección por algo que había tragado, uh-huh. o sea, por un objeto que había tragado.
Y en uno de los médicos que ella visitó, él le dijo, pero ¿por qué usted dice eso? Porque yo soy su mamá. Y ella insistió hasta que le hicieron una imagen torácica al niño y realmente sí se había tomado algo. Renunciar al instinto es algo que no deberíamos suponer. Y el instinto, yo creo que sí, que debe anteponerse a cosas que uno lee, que uno se instruye, pero también yo creo que es irresponsable yo abandonar toda esta información o darle la espalda a un profesional o negarme a recibir una asistencia porque yo voy a saber o porque yo sé qué hacer. Tú sabes que hablábamos de eso el otro día, de que yo he sido muy estructurada y yo creo que ha sido lo más difícil para mí porque yo fui felizmente estructurada hasta que fui mamá. O sea, porque la maternidad, o sea, por lo menos a mí, el reto mayor de la maternidad no ha sido no dormir, ha sido la falta de estructura. Porque cada proceso que viven los niños te ajusta a la estructura. Y ahora cuando yo creí que ya estaba teniendo el control, entonces llegó otra y tiene otras necesidades, otro ritmo, otro desorden. Y es completamente distinto, porque el proceso con ningún niño va a ser igual. No lo es. Y yo le decía el otro día a mi esposo, yo no soy ya la persona que yo era en el 2020 cuando tuve a Jan Daniel. O sea, mis hijos se llevan casi 6 años. Y yo creo que en esos 6 años también uno creció, se transformó, vivió procesos que es otra persona y que eso te hace enfrentar los mismos procesos de los niños desde otro proceso. Pero a lo que me refería con el tema de la estructura, es que yo he sido muy estructurada con el tema de la alimentación y la lactancia. Y me ha ido muy bien. Pero también me ha ido muy bien porque cuando llegaron los retos, ojo, que decidí cuándo dejar de lactar y decidí cómo lactar a mis hijos, pero lo decidí y lo viví y lo atravesé desde la información. Claro. Y me acuerdo que el otro día conversábamos de, mira, es que esto es algo con lo que yo no soy flexible. O sea, mis hijos a tal año comen como dicen los libros. Y yo hago baby led weaning, aunque me queje de que tengo que limpiar, aunque me queje de que los tengo que alimentar yo, aunque los observe. Pero a mí, como mamá, que no le tiene que pasar a más nadie, me da muchísima satisfacción saber que mis hijos no tienen prediabetes, no consumen azúcar. A mí, Irene Puello. Claro. Porque lo viví y lo atravesé desde la información. Yo no me empecé a informar sobre cómo alimentar, cómo hacer alimentación complementaria cuando mi hija cumplió 6 meses que iba a comer alimentación complementaria. Yo antes de ser mamá me daba curiosidad ese tema. Y así hay mamá que le da curiosidad el tema de aprender jugando, que le da curiosidad el tema Montessori y tú te llenas de eso. Pero Mari, no hay forma, por lo menos yo que no soy profesional de la salud mental, de crianza o no soy maestra, no hay forma de yo hacer un expertise en todos los temas de mis hijos. Exactamente. Son muchas cosas del desarrollo, y qué lindo que tú hagas la comparación, porque efectivamente, y algo que a veces yo comparto con mis colegas, nosotros vemos esto en el día a día. Claro. Pero un abogado, un ingeniero, un arquitecto, ¿no sabe? No sabe y no tiene por qué saber de todas estas cosas. Saberlo. Y efectivamente, ahí quizá el tema de la alimentación para ti era algo que te despertaba curiosidad, algo con lo que tú te sentías cómoda. De repente, como tú bien dices, al tú ser bien estructurada, al tú tener este proceso bien a tu favor, en control, te daba tranquilidad. Porque, por ejemplo, a mí lo que me generaba muchas veces era estrés. Ansiedad. Y ¿Y es válido? Entonces, como que ahí, en evidencia, como tú decías ahorita, de que a ti te funciona, porque al final es eso, es tú ver lo que tú como mamá, tú como papá necesitas y lo que te va a dar tranquilidad y saber que hay cosas que no van a tener nuestro control. Y ojo, pongo el ejemplo de la alimentación porque de verdad es algo con lo que me tocó instruirme, pero te lo digo porque a veces se te acerca cualquier persona, se te acerca una amiga que, ay, que mira, qué fácil a ti se te hizo lactar. No, la verdad es que no. O sea, con mi primer hijo yo tuve una mastitis bastante grave. Y mucha gente me decía, ay, pero tú vas a seguir lactando. Mira, que la única forma de sanar esto es atravesar este proceso. Y yo sé que, porque lo investigué, si me hubiera sorprendido el tema de la mastitis y no sé lo que es, quizá mi lactancia hubiera terminado ese día, porque hubiera elegido un antibiótico de otro tipo. Entonces, yo creo que lo que no es opcional con esto es elegir no informarme. Esa opción no debería, o sea, claro, me parece hasta irresponsable, no solo desde la paternidad y la crianza, sino desde la vida. O sea, vivir fluyendo, claro, no es como que una opción. Sí, no, hay que, o sea, como que tener intención con lo que pero uno está haciendo. Ahí voy contigo.
si tú le preguntas ahora a cualquiera de los buscadores que hay o a la propia inteligencia artificial, tengo un niño de 1 año y 1 mes y aún no camina. Te va a venir un sinnúmero de información que te va a abrumar y que sabrá Dios si tú vas a salir de ahí con un diagnóstico de tu hijo que te lo dio la inteligencia artificial. Y no pasa nada, quizás ese niño necesita más tiempo de piso. Uh-huh. Vuelvo y te digo, estoy poniendo un ejemplo y no soy un profesional del desarrollo. Pero yo sí creo que hay una cuota que pesa mucho en esta generación de padres. Y es la de, lo estoy haciendo bien. Y uno se va a acostar todos los días con eso de, lo estoy haciendo bien. Uh-huh. Y yo siento que nosotros somos una generación de padres ansiosos. Porque tenemos el día a día en base a esa duda. Uh-huh. Entonces, yo creo que ¿cuál es el medidor para eso? Que mis hijos estén sanos, que mis hijos sean niños felices, ¿cómo lo sé? Que mis hijos sean niños neurotípicos, ¿cómo lo sé? Que mis hijos que no son neurotípicos estén incluidos, pero entonces sí no sé, yo siento pero que hay una ansiedad en lo estoy haciendo bien y no en lo estoy viviendo. Es que muchas veces, hoy en día, ¿verdad?, ponemos el foco en lo adolescente, por ejemplo, y decimos, una generación ansiosa. Incluso hay un libro buenísimo con ese título. Excelente, lo amé. La generación ansiosa. Tiene padres ansiosos. Tiene padres ansiosos. Uh-huh. Y eso es así, o sea, como el exceso de información y el muchas veces no saber qué hacer con esta información, recibirla desde mi rol como madre y, por ejemplo, ingeniera, y no, obviamente, como profesional en el área, puede distorsionar un poquito la forma en la que la recibo. Y eso genera ansiedad, porque el tener tanta información, el querer seguir una teoría, el querer seguir un estilo, sobre todo esta presión tan grande que tenemos con lo quiero hacer diferente, no quiero repetir patrones, no quiero traumar, no quiero herir, como que condenando el pasado que tuvimos, que yo ¿Podemos hablar del no quiero herir? Claro que sí. Tú ves, empezamos con... porque tengo una idea aquí, pero ya la anoté. Y ahorita vamos a volver. Pero no importa, porque todo se va con... si podemos hablar del no quiero herir, porque yo conversaba una vez con una amiga que tenemos en común. Paréntesis, qué respetuosa fuiste, porque quiero que sepan todos los que nos escuchan que si hubiéramos estado hablando normal, ya simplemente me hubiera interrumpido. Vieja, porque mira, pero ella se está controlando porque estamos en pero escena. Una forma que hemos mantenido. Muy bien, un aplauso palmas para ti. Me interrumpiste y perdí el hilo. Perdiste el hilo, que una amiga. Que no, conversaba con una amiga de la responsabilidad que es ser papá. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo le decía, tú sabes que nosotros podemos arruinarle la vida a esta persona. O sea, pero con cualquier cosa. O sea, incluso queriendo protegerlo de herirlo, lo podemos herir. O sea, las emociones son algo tan frágil y la manera en la que una persona construye sus recuerdos. Oye, Mari, tú tienes 2 hermanos, igual que yo. O sea, somos una familia de 3. Yo me siento a conversar con mis hermanos sobre un recuerdo y lo tenemos distinto los 3. Con los mismos papás, en la misma casa, hasta un recuerdo de la Navidad. Sí, en el mismo momento, pero 3 personas diferentes. Y te invito a que tú le hagas la pregunta a tus hermanos. Que ¿ustedes se acuerdan de la Navidad en la que fuimos a la playa? Y va a haber uno que va a decir, esa fue la peor Navidad de mi vida, qué calor. Y va a haber otro que va a decir, ay, no, esa Navidad fue chulísima porque fue la única... Cuando tú lo vives desde la perspectiva de ser papá, ahora, y tú haces el bulto para ir a la Navidad de la playa, tú estás pensando en que te tienen que llevar los regalos, en que Santa va a venir, pero no va a venir, en que sería mejor que la Navidad fuera en casa. Todo eso está en tu mente tuya de papá. Y cuando tú vienes a ver, tú hieres a tu hijo, porque en el momento de abrir los regalos tú querías tirar la foto y lo abrumaste. Y se dañó el momento. Entonces, ¿qué pasa con no querer herir y construirle a estos niños una vida perfecta que me genera a mí como mamá una maternidad ansiosa, triste, cargada? Mira, que al final del día es peor, porque es que en la preocupación y en el afán de no herir, de no dañar, de no traumar, entonces nos desconectamos, nos desvinculamos de la otra persona. Y yo sustituiría lo que tú decías ahorita de podemos arruinarle la vida a un ser humano por... Definitivamente le vamos a impactar la vida a estos seres humanos. Claro, y se la podemos salvar.
Claro, porque yo creo mucho en la gran capacidad que tenemos los seres humanos para transformarnos, para evolucionar, para sanar. O sea, yo creo que yo, siguiendo el mismo ejemplo, en la foto lo abrumé y yo siempre lo abrumé para las fotos. Ponte tú que con eso le generé algo, que no sé qué, ¿verdad? Nunca se va a quedar a largo plazo, fotos. en la adolescencia, se ve, se puede reparar. Se puede reparar. Porque al final, precisamente de ahí surge este espacio y sobre todo guiarlo hacia los padres millennial. Es saber que mientras yo lo estoy haciendo con la intención y la información que yo tengo hasta el momento y sobre todo cuando yo esté priorizando lo que es ver a mi hijo por lo que es y mantener un vínculo lo más sano posible con las herramientas que yo tenga hasta el momento, ya vamos ganando. Porque de la mano con lo que hemos venido conversando, tanta información, tanta ansiedad nos aleja del objetivo. ¿Tú te acuerdas de la persona que conocemos que no decía que no? Que no le decía que no a su hijo. Ajá. No menciones personas. No, claro que no. Pero conocemos una persona que no le decía que no a su primer hijo. Porque educaba respetuosamente y era completamente desvirtuado el concepto de respetuoso. Y me acuerdo que esa persona, el niño fue a visitar una casa y rompió un jarrón y causó una sensación porque la dueña de la casa le dijo, eso no se hace. Y la mamá intervino para, no, que no le decimos que no. Pero por favor. Claro. O sea, y ahí es donde yo voy, que es no herir. Para mí, mi hijo se va a herir si se rompe la mano con un florero de vidrio. Entonces, si le tengo que hablar en un tono correctivo para evitar que en una casa ajena o en mi propia casa toque un adorno que si se rompe o toque un candelero y se queme entonces, no, es que imagínate, se va a sentir mal. Bueno, mi amor, yo prefiero que se sienta mal a que se queme una mano. Totalmente. Es que hubo un momento, yo creo que ya, gracias a Dios, eso como que se ha diluido. Ajá, sí. Específicamente lo de no decir que no. Yo creo que el no decir que no pasó de moda. Sí, como que hubo un boom con eso, pero creo que ya se ha ido diluyendo porque obviamente fue como, no sé, una información ahí malinterpretada, quiero decir. Vamos a mantenerlo ahí. Sí, pero que obviamente no es real. No se corresponde con tu criar y preparar a niños para vivir en sociedad de una manera funcional. Claro. Porque ese es el objetivo de la crianza. No es que mi hijo sea lo que yo pensaba que tenía que ser o ni siquiera lo que yo quiero que sea. Es que mi hijo pueda crecer con valores, porque sí, obviamente yo puedo tener expectativas porque es de mi familia y yo quiero que tenga ciertos valores como ser humano, pero al final del día yo los estoy preparando para que sean personas socialmente funcionales, que puedan desenvolverse, que sean fieles a sí mismos y que se puedan relacionar con los demás sin hacerle daño al otro. Y dentro de esa sociedad, obviamente va a haber una autoridad, va a haber límites. Y va a haber decepciones. Y van a haber muchas decepciones. Con lo que tú debes de contar en la vida son las decepciones. Entonces tú tienes que preparar a tus hijos para saber cómo lidiar con todo eso. Y hablando de las decepciones, ¿verdad? Y volviendo con nosotros como madre, ¿qué pasa cuando de repente tú entendías que no, mira, cuando mi hijo haga tal cosa, esto es lo que yo voy a hacer? Ay, mira, fulano, como no, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de tal manera. Pero en ese yo lo voy a hacer de tal manera, te das cuenta que, no funciona, porque yo estoy cansada, por poner un ejemplo, con el tema de cómo corregir a nuestros hijos. O no, yo voy a hacer tanta actividades con mis hijos porque es chulísimo y yo quiero jugar con ellos y tal. Y te das cuenta, mis hijos no tienen los mismos intereses que yo, no quieren jugar conmigo. No tienen los mismos intereses que yo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta idea, esta teoría de cómo debo de hacerlo, de cómo debo implementar un estilo de crianza, por decirlo de alguna forma, se rompe con la realidad y la práctica se ve diferente? Yo te puedo contar una anécdota. Mi hijo se parece mucho a su papá en muchas cosas. Entre ellas, su extraordinaria capacidad de ser honesto. Y yo me acuerdo que conversé contigo como psicóloga en un momento porque yo le preguntaba cómo le fue en algo y él me decía, bien. Yo te decía, María, pero es que él no tiene memoria inmediata. Él no se acuerda de lo que pasó en el colegio. Él no se acuerda cómo le fue en este cumpleaños. Yo estaba genuinamente preocupada por la memoria de Jean Daniel. Y yo, pero es que no tiene la cantidad de palabras suficiente para contarme. Hasta un día que Jean Daniel me le dijo, a mí no me gusta contarte en el carro. Para mí, de los mejores recuerdos que yo tengo con mi mamá, era hablar en el carro. Y yo
genuinamente estaba esperando tener un hijo que se montara en el carro y me contara cómo le fue. A mi hijo no le gusta hablar en el carro. Y yo a veces voy en el carro y le digo, y lo veo callado, lo noto callado, y le digo, Jan, ¿qué tú haces? Nada, estoy pensando. Ay, ¿tú me quieres contar? A veces me dice, es mi pensamiento, mamá. A ver, dame espacio. Pero Claro. lo que te digo, a mí me costó conocer ese niño. O sea, a mí me costó conocer que a Jan Daniel le gusta hablar a la hora de dormir. Y que sin yo preguntarle, me cuenta. Y yo no estaba viendo que mi hijo tenía otro momento para hablar. Entonces, imagínate que yo hubiera sido insistente. No, pero cuenta, que fui insistente muchas veces, ¿eh? Ajá. Porque Lo sé, soy una me persona insistente. Me consta, fueron Soy una persona meses, insistente, sí. por no decir y que- yo tenía una preocupación genuina de este niño que sale del colegio y no me cuenta. Y yo veía a otras mamás, ay, que hoy... No. Bueno, era cuando otra mamá me contaban cosas de Jan Daniel. Ay, que fulanita me contó que Jan Daniel hoy hizo... Que Jan Daniel no me contó. Y yo, Jan Daniel, mira, la mamá de tu amiguita me dijo que... Ah, sí, eso pasó en mi curso. O sea, estoy hablando de mi hijo con 4 años. En esta actitud de, sí, eso pasó en mi curso. Ay, pero tú no me contaste. No me gusta hablar en el carro, mamá. Ahora, lo extraño es que tú en ese momento nunca conectaras con que es igualito a tu esposo. Conecté mucho después. Y tú Claro. sabes algo, Porque es muy similar. es muy igual. Muy similar. Es muy igual, pero yo creo que nosotros vivimos un proceso de duelo en la maternidad cuando tú aceptas la personalidad de tu hijo. Total. A mí me encanta la personalidad de mi hijo y creo que debe ser el niño más gracioso que he conocido. Y es extraordinariamente feliz haciendo reír al otro. Pero tiene una seguridad extraordinaria de cuál es su momento. Y lo respeta y exige respeto por esos momentos. Y yo soy una persona insistente. Y me costó darme cuenta que mi hijo no respondía a mi insistencia. Y que no tenía nada que ver con nada. Una persona así. No era el momento. No era el momento. Y lo quiere entonces el momento de dormir, que es cuando tú ya no quieres. Que cuando yo estoy... Y mira, de verdad que reto, porque Claro. quiero conectar con él. Y por eso te decía ahorita, amerita un esfuerzo. Sí. Amerita un esfuerzo, porque después de un día largo de trabajo, después de completar muchas tareas, la hora de dormir en mi casa es larga. Claro. Es que yo creo, ahorita tú decías algo de que empezaste a decir una idea de que la maternidad nos rompe. En un momento Sí. lo empezaste a decir. Y yo creo firmemente que la maternidad, la paternidad, nos rompe para dar paso a construir nuestra mejor versión. Y no solo para construir una mejor versión, María. Yo creo que hasta ahora, en mi larga maternidad de 6 años, yo creo que para mí lo más hermoso de la maternidad, y te iba a interrumpir ahorita, hice un gran esfuerzo por no hacerlo, porque tú decías como que no lo vamos a romantizar. Y hemos tenido esa discusión tú y yo. Sí. Sí, la maternidad hay que romantizarla. Porque, oye, es que si tú no lo ves desde el amor, no lo vas a poder vivir. Claro, espérate. Porque Pero no me interrumpas. No, aquí no vamos a interrumpir a lo loco. Aquí no nos vamos a interrumpir a lo loco. Perdón, que estamos en el podcast. Estamos en el Déjame mantenerme. Mira Ok, qué derechita Continúa. No, yo sí creo que hay que romantizar. Y cuando hablo de romantizar es que hay más cosas buenas que malas. Sí, pero es que Y cuando a yo ver, digo de no... es Perdón. mi turno, es María. que cuando yo digo de no romantizar, obviamente, espérate, porque no quiero que se malinterprete. Yo no estoy diciendo de no verlo desde el amor. Yo estoy diciendo ese romanticismo que llega a idealizar, que se No, queda nada más en es que el romance. ideal no existe. Ah, pero es que a eso era que yo me refería. No, es que el ideal no existe. No era no verlo desde el amor, pero es por que Dios, el ideal obviamente. no existe ni siquiera en las películas de Disney. Ahí sí, porque se acaban. No, ya ni siquiera en eso, porque te hacen una segunda parte con El final una siempre chica feliz. que era de otro color porque hay que incluir. Ya ni en Disney. Sí, no, al final siempre feliz en la película de Disney. Depende. Bueno, no importa, está bien, sigamos. En Disney sí. En otras no, pero ahí sí. No, pero lo que te digo es, a mí sí me gusta romantizarlo. A mí sí me gusta decir que, mira, la verdad, me lo disfruté. Estoy cansada, claro que estoy cansada porque empecé diciéndote que era un trabajo a tiempo completo y que además tengo otro trabajo a tiempo completo y que además vivimos en una ciudad en la que manejo 1 hora para ir a cualquier distancia. Es agotador. Pero a ver, decidí hacerlo otra vez y tener otra hija porque lo he vivido desde el amor. Y sobre todo porque mis hijos me han dado algo que ninguna otra experiencia me la dio. No me la dieron 2 maestrías, no me la dio vivir fuera, no me la dio mi trabajo, no me la ha dado la religión. La maternidad y el proceso de criarlos me confrontó conmigo misma. No lo hizo la terapia, no lo hizo ni siquiera un proceso de duelo profundo vivido con acompañamiento. No, lo hizo la maternidad. Yo he querido corregir cosas en mi hijo que lo veo con sus maestras, que lo veo en una evaluación, y estoy hablando de mi hijo mayor porque es mayor, la chiquita Que tiene más tiempo, claro. tiene 1 año apenas. Sí, sí. Pero
Pero yo veo cosas que en mi hijo que después yo digo, ¿yo hago eso? O sea, yo vi la evaluación de preescolar de mi hijo y yo vi las cosas que mi hijo Su tenía que última de corregir. preescolar. Su última, además, porque va a empezar la primaria. Y, Se vale llorar, si y quieres. mi esposo y yo la leímos viendo cosas de nosotros ahí. Y es como que, mira, pudiera ser muy vago de nuestra parte decir, bueno, es muy bueno en matemática porque es hijo de su papá. Y se distrae en otras cosas porque es mi hijo. Pero no, que queremos que siga siendo muy bueno y que siga trabajando la capacidad de concentrarse. Porque queremos que sea no mejor que nosotros, más trabajado que nosotros. Y que pueda explorar su potencial. Pero viéndolo a él, he visto la niña que hubo en mí, que hay que corregir muchas cosas todavía. Y no es esto un proceso para que uno diga, bueno, pues mis padres debieron llevarme a terapia. Que va, hicieron más de lo que pudieron. Y lo que podían en el momento. Yo no creo en satanizar el pasado ni la educación que nosotros recibimos. No, para nada. Pero lo que sí te digo es que eso que tú decías de estoy rota. No estoy rota. Estoy encontrando nuevas piezas. Y yo creo que una de las mediocridades más grandes que uno puede tener como humano, ni siquiera como criador, es asumir que es una versión terminada. Totalmente. O sea, pero no eres tú una versión terminada y no es una versión terminada de ti el resto de las personas que te acompañan a criar. Porque yo no sé, o sea, lo he visto en otros episodios que tú has tenido, porque yo consumo el podcast. Excelente, muchas En gracias. el que- Suscríbanse, denle like y compartan el contenido. Un paréntesis publicitario. Y share. Ay, claro, Y compartir. suscríbanse. Obviamente, sí, exacto. No, pero lo que te digo es, no son una versión terminada los abuelos, no son una versión terminada las maestras del colegio, no. Y todo el que está cerca de un niño y está como que abierto a crecer con ese niño, vive un proceso de transformación que es muy bonito. Totalmente. Pero hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuestos. Sí, efectivamente, yo creo que la maternidad, la paternidad es algo que nos obliga a esa apertura, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir cambiando, pero que definitivamente no es nada más de nosotros los padres, es el ser humano, y eso es para mí, como psicóloga, una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano. Claro. Esa capacidad de transformarse, de cambiar, de Que es evolucionar. doloroso. Obvio, porque yo estoy diciendo lo lindo, que Es suena muy muy doloroso. romántico, pero el proceso sí es doloroso y por eso me gustaba la comparación o la palabra, el término de romper. Hay que romper. Porque así mismo duele, como cuando algo se te rompe, te duele, pero da paso al crecimiento, da paso a descubrir cosas de ti diferentes, a sanar, que es de los regalos más hermosos que nos puede dar la maternidad. O sea, que cuando dije de que no se rompe, no es que no quedamos rotos, sino todo lo contrario, que Pero podemos tú ir sabes que construyéndonos. lo más común es que hay mucha gente que se queda rota, María. Bueno, eso puede pasar. Porque implica un compromiso muy grande con tu propio proceso. Porque también hay algo triste que yo veo que le pasa a mucha gente y es que se pasa su vida criando y no se construye a sí mismo en ese proceso. Y esos son los padres que quizá pertenecían a la generación que estaba antes que nosotros, pero que muchos de nosotros fuimos heridos por ese tipo de padres y replicamos eso. De que tú crees que el hijo es una alcancía en la que tú vas depositando emociones, dinero, viaje, tiempo, esfuerzo, y tú le vas a sacar esa alcancía. Y la verdad es que no funciona así. No, y no debería ser la expectativa. Y porque- no solo que no debería ser la expectativa, es que el hijo bueno no es el hijo que te da o te devuelve lo que tú diste. Entonces, por eso te digo que la vida no debería ser un proceso de estoy criando estos hijos. Hay que hacer una pausa, porque sin duda el que tiene un recién nacido no puede pretender llevar la vida que llevaba antes de tener un recién nacido. Y el que está atravesando la horrible adolescencia, que ojalá no la pudiéramos saltar todos, Ay, Dios, sí. tiene otros compromisos y no puede... Otra agenda, otros retos. Otra agenda, otros retos, otros tiempos y otro presupuesto, además. Totalmente. Pero yo lo que sí te digo es que este proceso me ha confrontado mucho con cómo yo me veo. Y uno hace ciertos sacrificios. Yo hablaba el otro día con alguien que me comentaba que se quería hacer un proceso estético por una condición médica que tiene. O sea, no ni siquiera por apariencia. Y yo le decía, bueno, tú lo tienes que hacer ahora que no tienes hijos. No, yo voy a tener hijos y no es verdad que tú decides no cargar a tus hijos por 21 días porque tú
está comprometida con tu estética. O sea, hay madres que lo tendrán que hacer, pero las prioridades te cambian incluso para decidir en qué tiempo tú te haces un procedimiento médico. Entonces, vivir de espalda a esto y creer que yo voy a poder continuar con todo no es una realidad. O sea, si usted está esperando tener hijos y seguir viviendo sus tiempos, sus procesos, nada. O sea, no va a pasar. Pero también, y por eso te decía, Concho, es romántico. También qué bonito es cuando yo me doy cuenta que construyendo esta persona puedo ir llenando muchas cosas de mí que estaban por construir. Y yo creo que una de las conversaciones más hermosas que yo he tenido con mi hijo es la vez que yo le digo, yo no sé. Yo no sé y vamos a averiguarlo juntos. Porque no tienes sé. que tener todas las respuestas, no tienes que saberlo todo y al mismo tiempo entrando más en teoría ahí, le normalizas el que no tengo que saberlo todo y así él también aprenda que él puede equivocarse, puede aprender, porque él tampoco tiene que tener todas las respuestas. Si mamá no las tiene, pues yo tampoco tengo que tenerlas, claro. Tú sabes que otra cosa que yo había visto el otro día, algo que ustedes estaban hablando aquí cuando hablaban del tema de la pantalla y la frustración y todo lo demás. Yo creo que nosotros, los millennials, supongo, no nos enseñaron a frustrarnos. Yo estoy como... ¿A cómo vivir la frustración? ¿A cómo vivir la Eso. frustración? No, Sí. claro que no, porque no había lenguaje emocional, mija, en esa época. No nos enseñaron a vivirla, la frustración. No. Y confundimos la frustración con rabia, y confundimos la frustración con depresión, y confundimos la frustración con tristeza. Uh-huh. Y ahora nuestros niños manejan niveles de frustración muy rápido. O sea, no tienen lo que quieren porque son más inmediatos por el mismo tema de la velocidad a la que viven. Y yo el otro día me di cuenta de que he hecho conciencia de las cosas que me frustran cuando mi hijo se frustra. O sea... Lo logras identificar más fácil. Y puedo anticipar cosas que lo van a frustrar. O sea, porque lo voy conociendo. Claro. Pero en ese mismo proceso de conocerlo, me voy anticipando cosas que me van a frustrar a mí. Y volvemos a lo del tema del control. Y me acuerdo algo que vivimos juntas una vez, que se te aguaron los ojos por una situación y yo como que, concho, no tengo nada que decirte. Porque eso que nos pasa como cuando no tenemos el control en la maternidad. Y yo creo que nos pasa más a las mamás. Sobre todo porque lo veo en mi esposo y veo como que un manejo más calmado. O sea, se puede frustrar, se puede molestar por algo, pero como que encuentra una manera más rápida de resolverlo. Yo creo que a las mamás el manejo de la frustración nos hace sentir fracasadas. Porque cualquier cosa que le pase a ese ser humano que se supone que tú tienes que cuidar del todo, te cuestiona tu valor. Uh-huh. Y eso es una línea muy... Es una línea delgada y yo como que trato de ser a veces repetitiva con eso, de dentro de lo que cabe, tratar, porque yo sé que eso es difícil, pero tratar de separar. Claro. De separarnos, o sea, en el sentido de, por eso, porque es que es muy natural esa respuesta de que uno siente como que estoy fallando, lo estoy haciendo bien, no lo estoy logrando, yo, cuando realmente también hay otra cara de la moneda. Sí. Ese niño está aprendiendo, ese niño está en proceso, ese niño todavía no sabe, yo estoy aquí para apoyarlo, eso es parte de, o sea, como que hay otra cara de la moneda donde no se trata de que yo no lo estoy logrando, yo no estoy pudiendo. Y si nos damos la oportunidad de verlo, de repente la frustración es menor y la capacidad de permanecer conectadas en ese momento es mayor. ¿Y qué pasa, Mari, con el tema de lo que vemos en redes? Ah, bueno, eso sí es duro. Ahí eso porque ahí ningún libro te dijo eso. Ningún libro te dijo que a todo el que está en redes le está yendo mejor que a ti. Totalmente. Las redes son un foco de lo que hablábamos ahorita. Generan ansiedad. Sí. Porque las redes te hacen entender que los otros no tienen problema que tú tienes. Y una vez yo hice un post de eso, como incluso recientemente hice uno de eso, como de la maternidad no siempre es lo que vemos en Instagram. No, realmente la maternidad no es nada de lo que vemos en Instagram, o sea, como un 2%. Porque incluso una vez que fuimos al mirador, bueno, Arturo estaba bien pequeño. O sea, porque somos así de extremo, tú sabes. No me acuerdo cuántos meses tenía, pero tenía pocos meses. Como Arturo, cuando te fuiste a bajar a Jarabacoa. Y nos fuimos, un poquito más. Nos fuimos con todo, tú sabes. Y llegar al mirador, instalarnos con el mat, con no sé qué, Andrea, la merienda que habíamos llevado, todo. Fue tan... Y Andrea en proceso de control de esfínteres se le salió la pipilla, tú sabes.
fue tan traumático y fue tan intenso. Y luego, que estábamos todos set, llegó una amiga, nos tiró una foto, nosotros, y la pasamos también ahí como el momento. En el Yo momento dije, de la foto. wow. Y yo, después cuando yo estaba viendo la foto, yo dije, wow, quien ve esta foto no se imagina el trajín que fue del carro hasta aquí. O sea, los 15 minutos de llegar e instalarnos. Bueno, y el malestar que generó eso. Yo tuve por primera vez en 32 años un ataque de pánico el primer día que mi hijo fue al colegio. Nunca en mi vida había experimentado un ataque de pánico y me di cuenta después que casi 2 años después, yo dije, esto fue un ataque de pánico. Porque yo tenía la expectativa de que fuera una mañana perfecta. Pero no por redes, no por la foto, porque yo quería que para él fuera un día memorable. O sea, era la primera vez que lo íbamos a dejar en el colegio, habíamos elegido este colegio con tanta intención, nunca lo habíamos dejado toda una mañana afuera. Y salieron un montón de cosas mal ese día, que pudieron haber salido mal cualquier otra mañana que fuéramos a salir, pero yo tenía tanta energía concentrada en que ese día saliera bien que me detonó. Y al final, bueno, llegamos tarde, me costó regularme, me costó regular al niño que se desreguló porque los papás nos desregulamos, me costó volver a conectar con mi esposo esa mañana. Y al final, hace menos de un mes que mi hijo terminó el ciclo preescolar, cuando yo vi la foto del primer día, yo sé que yo lloré casi 1 hora antes de llegar. Pero el resto del mundo no. Claro. De verdad es una foto muy bonita de una familia que se estrenó al colegio ese día. Y gracias a Dios nunca más me ha pasado porque de verdad que es un momento muy, muy feo. Pero fue un tema de perder el control. Claro, y que de repente uno ve la foto en las redes porque tú no vas a subir la ataque de pánico. Tú vas a subir gracias a Dios. La foto, ¿verdad? Mejor no hablemos de la gente que hace fotos en esos momentos. No toquemos ese tema, exacto. Tú vas a subir la foto y nadie va a ver esa parte. Entonces yo creo que las redes tenemos que ser inteligentes en la manera en la que la consumimos y mantener el foco en saber que eso es una parte, evitar las comparaciones, por una parte, si se puede. Y cuando vemos que no estamos logrando evitar la comparación, danos el permiso de eliminar la aplicación. Sí, y digo eliminarla porque si la tenemos ahí no es verdad que no vamos a entrar. Si no controlamos el tiempo que vamos a poder estar, no es verdad que lo vamos a respetar, lo vamos a olvidar y vamos a seguir. Pero tú sabes que también yo creo que es un proceso de enseñarnos y de enseñarle a nuestros hijos que aprenden viendo que está bien compartir la felicidad, que no siempre tenemos que compartir, ay, qué pesadez. Porque también ahora hay una necesidad de quejarse. Sí. Y hago la parte porque antes las redes estaban cargadas de vidas perfectas. Y la crítica era, no podemos creer estas vidas perfectas. Pero ahora están cargadas de quejas porque está de moda quejarse. Sí, tú te encuentras de todo. Entonces también tenemos que enseñar a nuestros hijos que, mira, cuesta un poco montar a la bici, pero síguelo intentando. No vamos a durar 3 horas hablando de cuánto te duele montar a la bici porque se aprende rodándola. Totalmente. Entonces es válido que lloremos, ¿verdad? Como que tú dices, válido tu emoción, pero ve y móntate. Como con la clase de natación. Mira, va a llorar, pero tiene que aprender a nadar porque si se cae al agua, se nos muere ahogado. Totalmente. Entonces, no se va a herir por llorar en la clase de natación, pero soy la mamá, la adulta aquí, y entiendo que va a ir a la clase. Totalmente. Yo creo que se trata de eso, como haciendo el paralelo con el tema de las redes sociales y el poder vivir la maternidad sin o controlando la ansiedad, la tensión que nos genera el querer hacerlo perfecto, es poder ver las cosas por lo que son, no perder la objetividad y no perder de vista que lo más importante, específicamente en este rol de ser madres, de ser padre, siempre va a ser ese vínculo, esa conexión que podamos tener con nuestros hijos y cuidar mucho cómo nos vinculamos. Tú has dicho testimonios muy valiosos y muy importantes, sobre todo de cara al proceso que has llevado en aprender a conocer a tu hijo. Sí. Y poder ver, ok, en este momento no le funciona, en otro momento sí, y de repente cómo te ha tocado a ti romperte para volverte a construir y conocer pedazos de ti diferentes o conectar con cosas de ti que te han confrontado, parte de la maternidad. Y definitivamente, pues es eso, o sea, como que algo muy bonito de poder dejar a un lado la teoría
y poner en práctica mi rol de madre, cogiendo la información que es oportuna, porque sí, es necesario, sabiendo cuándo tengo que buscar ayuda y dándome el permiso de conectar con este rol maravilloso y hermoso, que para mí es lo más hermoso que me ha sucedido, valga la redundancia, y que trae muchas cosas bonitas. Y quisiera terminar este episodio con una pregunta que he incorporado con cierta frecuencia en las consultas, y es la siguiente. ¿Qué estás disfrutando actualmente de la maternidad? ¿Qué te está generando gozo de ser madre? Wow, es una pregunta muy profunda. ¿Viste? No, pensé que iba a terminar con un chiste. No, ya empezamos con un chiste, no tenemos que terminar serio, espérate. Me estoy gozando mucho de la maternidad, ver lo diferente que son mis hijos. Y me estoy gozando mucho la maternidad sabiendo que... Wow. Que no me pertenecen y que están, sobre todo el grande, ¿verdad?, atravesando un proceso en el que los puedo ir viendo como son. O sea, como son. No lo que estamos haciendo con ellos. Ver que esta persona que salió de nosotros tiene una identidad, tiene una forma de ser, y va absorbiendo. O sea, que no en vano. Me estoy disfrutando mucho los te amos de mi hijo, que es muy verbal con cómo se siente y cómo ama. Y me estoy disfrutando mucho el ser intencional con los momentos especiales, son cualquier momento. Excelente. Gracias por compartir eso. Yo me estoy disfrutando el conocer a mis hijos y sobre todo de manera específica conocer cómo cada uno de ellos demuestra su amor y su cariño. Porque ya está claro, cada niño es diferente, obviamente. Y poder disfrutar eso, como que cada uno tiene su propio lenguaje del amor y poder ir conociéndolo, pues la verdad es que me genera mucho placer. Y sobre todo, también ver cómo el ser madre me confronta a mí misma y poder mejorar para ellos, para mí y para ellos. Claro. Así que, gracias. Tú quise compartirlo también, para no dejarte como en el aire, quise compartir yo también lo que me estoy disfrutando. Yo pensé que yo podía hacer mi propia pregunta para terminar. Ah, ¿tú quieres hacerme una pregunta? Claro. Ella quiere coger el rol de host. Dale para allá, ¿está bien? No, sí. No, haz la pregunta. Aquí se acabó se acabó porque me dijeron que fluyera y ya no se puede fluir. Sigue fluyendo y haz la pregunta. ¿Qué es lo que más te estás disfrutando de este momento en el que haces No es Terapia? Oh, wow. Dirigido al podcast. Te voy a invitar en otra ocasión para que tú seas la conductora y que me entrevisten a mí. ¿Qué me estoy disfrutando de este espacio, de No es Terapia? Poder conectar con colegas y con otras personas que de repente en otros contextos o en otros espacios no me hubiera animado a acercarme y darme el permiso de ser yo en un espacio profesional. Qué lindo. Gracias. Muy buena respuesta. Gracias por venir, Irene. Gracias por compartir, por abrir. Que me invitaron a pesar de que había más personas para invitar, ¿eh? No fue de que no había nadie para venir esta semana. Hay muchas personas. Si tú eres mi amiga de más de 15 años y el podcast va para 2 años, me parece. Nunca me había invitado. Y tú no habías pasado por aquí. Ya tuve la lista como estaba. Wow. No que tú estabas en la lista, pero fue ahora que te tocó. Sí. Gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de No es Terapia. Recuerden suscribirse, compartir el contenido y darle like. Tenemos que hacer la campaña publicitaria porque eso es lo que el equipo pues demanda, ¿cierto? Nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.